Pero gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos los van a poner por obra? Amén. Gloria a Dios. Mire, esto no es nada nuevo, como cada domingo. Cada domingo yo predico aquí, pero a la misma vez me siento ahí. ¿Sí entiende, no? Okay. Esto no es solamente de aquí para allá, esto es de aquí para aquí también. Y hoy no es ninguna excepción. Déjenme buscar el reloj aquí un momento, porque si no, les voy a predicar el Evangelio de Pablo, el Eterno. Pero mientras tanto, si puede ir conmigo al libro de Hechos, capítulo 18. Libro de los Hechos, capítulo 18. Cuando lo encuentre, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. ¿Ya la tienen? Dice la palabra del Señor, versículo... Para leerlo en el contexto, vamos a empezar en el versículo 14. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, recuerde que el anterior Crispo se había convertido al Señor, tuvieron que seleccionar a otro, este Sóstenes. Entonces Sóstenes, principal de la sinagoga, y le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo le quiero pedir que usted en su Biblia le haga una marquita a ese versículo, porque ese va a ser el versículo clave de hoy. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Estaba predicando de manera querigma, probando con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Realmente ha sido un tiempo bien hermoso, bien maravilloso, Señor. Con razón, Señor, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y te damos gracias en este tiempo, Señor, que nos permites exponer tu palabra. Pido, Señor, que tú me ayudes a predicarla con fidelidad, que sea conciso en los puntos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en los corazones de los oyentes, incluyéndome yo a mí mismo también, Señor. Y te pido, Señor, que todo lo que se haga en este lugar sea para gloria y honra de tu nombre. Glorifícate ya como tú quieras hacer en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, la semana pasada, dentro de esta serie del libro Los Hechos, estuvimos viendo el tema de evitando los pleitos. ¿A cuántos el Señor le mostró que tenía pleitos con alguien? ¿A quién? ¿A cuántos? Si usted es realmente sincero, créanme que yo creo que la mayoría de la iglesia diría amén, sí, amén. Porque nuestra naturaleza es
¿cómo se diría? Peleoneras, así dice el hijo del pastor Lolo en California, peleonera. Esa es nuestra naturaleza. Y uno de los puntos que tocamos fue de Pablo, o que Pablo había recibido una visión de noche de parte de Dios, en la cual Dios le da instrucciones de que no tema, que hable, que no calle, que hable todo lo que Dios le dé a hablar, porque nadie le pondría la mano. Y todavía había mucho pueblo en Corinto para Dios. Esta semana, mientras estaba revisando las notas, mi esposa me dijo algo el domingo pasado, me dijo, dijiste esto y esto y esto, y yo le dije, yo no dije eso. Y revisando las notas, pues, tenía razón, sí lo dije, y lo quiero corregir. Dije, lo que salva a las personas es la predicación del Evangelio. No, lo que pasa, salva a las personas es la fe en la predicación del Evangelio. Porque el hecho de que yo les predique o alguien predique el Evangelio, no naturalmente o automáticamente la gente se salva. Si ese fuese el caso, pues todo el mundo fuera salvo hoy, porque estuviéramos predicando y todo el que oye, pues simplemente es salvo. Entonces no, quiero aclarar que la predicación del Evangelio o del verdadero Evangelio es poder de Dios para salvación, pero solamente a todo aquel que cree. Entonces al escuchar el Evangelio no nos salva, porque la salvación es una obra del Espíritu Santo, y tiene más bien que ver con la fe del oyente que con la elocuencia del predicador. Amén. La sola predicación no salva, sino que más bien alumbra el camino a la salvación. Pero como la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de que es necesaria la predicación fiel del Evangelio. Porque cualquier tipo de evangelio diferente al que se encuentra en las Escrituras no salva. Quizás lo entretiene, quizás lo mantiene ocupado en el ministerio, pero no lo salva. Mateo 7 claramente dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos milagros, y al final, ¿qué? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces Pablo había sido avisado en sueños que nadie le iba a poner la mano encima, ni lo iban a estorbar, para que entonces él pudiera hacer la obra a la que había sido llamado. Y a raíz de esta predicación del Evangelio, Pablo es llevado ante las autoridades civiles en Corinto, y Galión, el procónsul de Acaya, dice unas palabras que nos deben ayudar en cuanto a nuestra vida como iglesia, y ese fue el énfasis de la semana pasada. Galión simplemente le dijo a los judíos que solamente si era un delito grave, si es un crimen enorme, entonces yo tomaría el tiempo, yo los toleraría, tomaría el tiempo para escuchar la acusación, si era de tal grado. Galión dejó que los asuntos espirituales fueran resueltos dentro del ámbito, ¿cuál? Espiritual. Porque el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios, no se entretenga. El hombre carnal no puede entender las cosas de Dios. ¿Cómo le va a dar un consejo espiritual? No puede. Es por eso que si usted es un matrimonio cristiano y tiene problemas y la suegra y el suegro no conocen a Dios, no vaya a pedirle consejos. ¿Qué usted cree que le va a decir? Déjelo. Después se divorcia en la iglesia, es un problema, y cuando el pastor le pregunta, ¿qué pasa? No, la suegra me dijo que lo dejara. O mi mamá, ¿no? Las cosas espirituales van junto con las espirituales. Los judíos no esperaban que Galión respondiera de esa manera, ya que Galión era una persona fácil de llevar y con un carácter pasivo y tranquilo. No manso, pasivo y tranquilo. Se me olvidó darle el título de la enseñanza de hoy. ¿Quieres que se lo ve? La mansedumbre nos lleva más lejos y más rápido. ¿Le gustó? La mansedumbre nos lleva más lejos y más rápido. ¿Cuántos quieren ir lejos y rápido? Hay dos trenes, póngalo de esa manera. Está el tren del conocimiento y está el tren de la mansedumbre. Y el tren de la mansedumbre siempre nos va a llevar más rápido a lo que Dios quiere formar en nosotros. Mientras que el tren del conocimiento se ocupa simplemente de darnos información. Nada más. Entonces,
Quizás esa pasividad, la de Galión, fue lo que lo llevó a no hacer nada al respecto. Pablo más adelante en su carta a los Corintios menciona acerca de resolver los conflictos o problemas entre hermanos. Y es interesante la palabra que Pablo usa porque dice, ¿cuándo tienen pleitos? ¿Cuándo? No está diciendo si tienen pleitos, no. Cuando tengan pleitos, porque los vamos a tener. ¿Sí o no? Pablo entonces pues usa esta misma idea dentro del contexto de la iglesia para resolver conflictos. Y los cristianos en Corinto se estaban llevando a litigios ante los incrédulos. Se estaban llevando a corte por cosas pequeñas y quizás hasta insignificantes. Y esto estaba trayendo deshonra al nombre de Dios. Porque Pablo dice, ni siquiera hay entre ustedes a alguien que pueda juzgar justamente. Han de juzgar a los ángeles, han de juzgar al mundo, y ni siquiera entre ustedes pueden juzgar quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Eso suena un programa, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Entonces, ¿qué sucede? Pablo los reprende. Estaban poniendo sus situaciones espirituales en las manos de personas carnales, las cuales no entienden cómo funciona el cuerpo de Cristo. La Biblia o el cristiano es la única persona que tiene instrucciones dadas por Jesús de amar a los enemigos. Nadie más. Nadie más. Pregúntale a un musulmán cuando encuentre con él, dígale, bueno, una pregunta. Si tu Dios es el verdadero Dios, yo tengo una pregunta. Cuando dice amas a tus enemigos, ¿me amarías si no soy musulmán? ¿Y qué le va a decir? La única, por así decir, religión que manda amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, de la misma manera que Cristo nos ha amado, somos nosotros. Somos nosotros. Y la única razón por la cual podemos es porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros ahora y nos lleva, nos facilita el poder extender ese amor los unos con los otros, porque hemos experimentado el amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuándo has experimentado el amor de Dios? ¿Para qué lo ha experimentado? ¿Para qué Dios se lo ha dejado experimentar? Para que te diga, qué lindo me sentí. No, para que también lo pueda dar. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Entonces, ya dentro de ellos era una falta el hecho que tenían pleitos entre ellos. Y esta palabra pleito fue el tema principal de la enseñanza pasada, por el simple hecho que esta palabra pleito significa algo mucho mayor que una simple diferencia de opinión, conflicto, roce entre los hermanos. Los pleitos, aquí mencionados, eran acusaciones irreversibles. Era un decreto dado, era una sentencia dictada. No había manera atrás. En otras palabras, eran decretos en contra del carácter de una persona por el hecho de haber cometido una falta en contra de alguien. Si alguien le había robado a alguien, para ponerle un ejemplo, lo tenían catalogado entonces como un ladrón de por vida. Y aunque se hubiese arrepentido, aunque hubiese cambiado, aunque el Espíritu Santo lo hubiese transformado, lo dejaban con ese es ladrón. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, entre ellos. Tenían pleitos. Ya se imagina usted, ¿no? Si aquí nos pusiéramos a apuntar los pecados los unos a los otros de lo que éramos antes. No, Carlos era un... Ariel era un... Entonces todos estuviéramos todo el día así. Eso no trae nunca nada para la unidad. Eso trae división. Pablo entonces les trae a memoria que cuando Dios perdona, gloria a Dios, perdona para siempre. Para siempre. Él no nos deje con el estigma del pecado, ni tampoco nos llama por nuestro pecado. Dios nos llama por nombre. Dios nos llama a sus amigos, porque hemos pasado de enemigos de Dios a hijos de Dios. Si antes de Cristo fuimos ladrones, adúlteros, fornicarios, afeminados, idólatras, estafadores, borrachos y maledicientes, ahora en Cristo ya no lo somos. Somos santos. Santos. Y la Biblia nos manda inclusive a hablarnos como a santos, a tratarnos como a santos. Quiere decir, quitando de nuestros labios conversaciones que no harán a Dios. Ahora en Cristo hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados para una vida nueva. Entonces, entrando en el versículo de hoy 18, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. No voy a pasar mucho tiempo en esto del voto, pero sí quiero tocarlo.
Pablo estuvo por un periodo de 1 año y medio predicando la palabra de Dios en Corinto, sin interrupciones. Sin interrupciones. Un tiempo donde no sufrió persecuciones, ni estragos, ni amenazas. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Y le había prometido que nadie lo tocaría. Gloria a Dios. Esto le permitió a Pablo estar en un solo lugar sembrando la palabra de Dios. Y tenemos que confiar que todo el pueblo que Dios tenía en Corinto había alcanzado a través de la predicación del Evangelio la salvación. Después de ese tiempo fijado de haber estado enseñando, Pablo navega hacia Siria y se lleva con él a Priscila y Aquila. Y este fue un matrimonio que Pablo había conocido en Corinto, el cual tenía el mismo oficio que Pablo, que hacían tiendas. Ahora, aquí se menciona que alguien se había rapado la cabeza, se había afeitado la cabeza en Cencrea, la cual era una ciudad portuaria que pertenecía a Corinto porque esta persona había hecho voto. Y yo me metí a buscar a ver quién era el que se había rapado la cabeza, y hay muchos diferentes tipos de opiniones. Hay ciertas irregularidades en cuanto a quién es esta persona, y en verdad no es muy relevante, la verdad. Pero hay ciertos manuscritos que lo mencionan en plural, dando a entender que eran los tres: Priscila, Aquila y Pablo. O quizás solamente Priscila y Aquila. Y hay otro manuscrito que lo presenta en singular, dando a entender que quizás solamente era Pablo. Y muchos piensan que esto se refiere al voto del Nazareno. El número 6:18, no lo tiene que buscar, se lo voy a leer. Número 6:18. Todo el capítulo habla acerca, o la mayoría del capítulo habla acerca del voto nazareno. Dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Ahora, este voto terminaba ¿dónde? A la puerta del tabernáculo. ¿El tabernáculo estaba dónde? En Jerusalén. Pero aquí se lo raparon ¿dónde? En Cencrea. Por eso que se da a entender de que este no era el voto nazareno. Tenemos que desechar que entonces era el voto del cual se habla. Muchas personas dicen que es del Nazareo. No se sabe de seguro qué tipo de voto era, pero lo más seguro es que fue un voto de consagración de parte de Pablo. Escuche, ya sea por la promesa de protección de parte de Dios o simplemente un tiempo que Pablo dedicó por completo a la predicación del Evangelio, el cual, haciendo voto de permanecer fiel al mensaje como recordatorio diario, se había propuesto terminar este voto una vez terminada su estancia en Corinto. En otras palabras, fue algo quizás voluntario. A la pregunta es: ¿podemos nosotros hoy hacer votos delante de Dios? ¿Qué cree? Pues claro que sí. Ahora, no se deje el pelo largo con la excusa de no, que hice voto al Señor por tal de ahorrarse el dinero de ir a cortarse el pelo. Un voto no es más que una promesa, no es más que un pacto que se hace con la intención, escuche, de cumplirlo. La Biblia claramente dice: cuando hagas a Dios votos, apresúrate en cumplirlos. Hoy mucha gente hace promesas. No, yo te prometo con todo mi corazón. Y al próximo día, por aquí es más corto. De una manera o de otra, cada uno de nosotros hacemos votos delante de Dios de seguido. Cada domingo quizás. Cada vez que nos comprometemos con el Señor a caminar en santidad, apartarnos de la inmundicia de este mundo, cada vez que decimos: Señor, yo quiero consagrar mi vida para traer gloria a tu nombre, yo te quiero dar mis hijos. Hoy mismo, aquí delante, muchos padres dijeron: Señor, yo quiero ser diferente. ¿Sí o no? Aquellos que pasaron, los que no pasaron, pues. Pero a cada rato y de muy seguido hacemos votos al Señor, hacemos un pacto con el Señor. Entiende, esta palabra pacto y voto, esto se ha sacado completamente fuera de contexto para beneficio de algunos ladrones. No hay otra palabra para eso. ¿No? Entonces te está diciendo que hagas pacto con Dios como que Dios trabaja para ti. No, Dios hizo pacto con nosotros porque Él sí lo cumplió. Nosotros no podemos pagarle nada a Dios para que haga por nosotros. ¿Sí o no? Nada. La salvación ¿la pudo comprar? ¿La podría comprar por una promesa? Aunque se puede dejar el pelo como la película de Rapunzel, ¿no? El pelo no le va a servir de nada. No tiene que dejarse el pelo crecer de por sí, pero siempre hay una condición atada a esa promesa.
Ya sea de consagración, de apartarse de algo que les roba su tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas a veces dicen, voy a hacer un ayuno, ¿no?, de Facebook. Es una abstinencia. Eso no significa que usted se come Facebook y bueno, voy a ayunar Facebook, no voy a comer más. Es una abstinencia ya puede ser televisión, entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero escuche, siempre se hace con la intención de que enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y siempre con la intención de ¿qué? De cumplirlo. De cumplirlo. Cuando usted se casó con su esposo o con su esposa, usted hizo votos matrimoniales, ¿sí o no? Su cónyuge espera que usted cumpla o no. Pues claro que sí. ¿No cree usted que Dios es igual? Aún conociendo la intención del corazón. Ay, Señor, si me sacas de este problema, ahora sí te voy a servir con todo y ti con mi corazón. Y en el momento que las cosas se mejoran, o enseguida que Dios me da la bendición y la tengo en mis manos, me voy. Darán cuenta de Dios por eso un día. Toda palabra que sale de sus labios. Ahí nos incluimos nosotros también. Versículo 19 dice, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales les rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es muy interesante ver que Pablo, estando aquí en Éfeso, después de discutir con los judíos acerca de Jesús siendo el Mesías, ellos les ruegan que se quede. Ellos les ruegan que se quede con ellos un tiempo, pero Pablo dice, no. Por supuesto, no pude seguir adelante, me tuve que quedar ahí diciendo, ¿por qué Pablo dice que no? Es una oportunidad de predicar, es una oportunidad de ministrar, una oportunidad de discipular. Pero ¿qué sucede? Pablo quería guardar la fiesta en Jerusalén. Para él es más importante la fiesta. Ahora entienda, la fiesta no es lo que hacemos nosotros, ¿no? No, Pablo era un fiestero, ese es lo más que quería estar ahí en Jerusalén para estar en la... No. Esta fiesta lo más probable era la fiesta de la Pascua, lo cual se conocía entre los judíos como la fiesta. Decían la fiesta de la Pascua. Ahora, no es que Pablo era fiel en atender a dicha fecha. Bueno, si usted nota unos versículos anteriores, dice que Pablo se quedó en Corinto ¿por cuánto tiempo? 1 año y medio, quiere decir que faltó. Pero en verdad no sabemos el motivo de su insistencia en ir a Jerusalén. Pero yo quiero que notemos la sensibilidad de Pablo a la dirección de Dios. Lo más probable es que si nosotros nos encontráramos en la situación donde las personas quieren que nos quedemos en cierto lugar para ministrarles la palabra, lo más seguro es que ¿qué? Nos quedemos. Es menester, diríamos, o es prioridad. Es prioridad. Por el simple hecho de que vemos que es una necesidad, o parece una necesidad. Y estoy casi seguro que la razón por la cual Pablo no se quedó en Éfeso, sino que se apresuró a ir a Jerusalén, fue por causa del voto que había hecho al Señor. Ahora, soy yo especulando, ¿por qué? ¿Por qué tanta insistencia? Y eso la semana, capítulo 21, eventualmente llegaremos allá, si Dios quiere. Pero quizás su voto incluía el estar en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Quizás. Dado que había estado en Corinto por un tan largo tiempo. Pero quiero apuntar que para Pablo fue más importante el cumplir el voto que le había hecho al Señor. Otra vez, como le dije, quizás un voto de agradecimiento por haberlo guardado, etcétera, etcétera, etcétera. Que el dejarse llevar por la necesidad de quedarse en Éfeso. A lo cual, si Dios quería que regresara, pues Él estaría dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros no cumplimos nuestros votos, nuestro pacto de consagración o nuestra promesa al Señor por el simple hecho de que algo espiritual se nos ha presentado y en el nombre de ministerio quitamos nuestra mirada de lo que hemos propuesto o de lo que nos hemos propuesto?
Es fácil caer, es bien fácil caer en la ocupación del ministerio. Lo estoy hablando no solamente como pastor, estoy hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Porque la mayoría sirve en la iglesia. Estaba hablando con mi esposa acerca de los que sirven. Digo, yo creo que es más fácil contar los que no sirven que los que sirven. Y gloria a Dios por eso, sí, gloria a Dios por eso. Pero es más fácil a veces quedarnos en es que me necesitan. Es que el ministerio necesita, es que tengo que, y echamos a un lado lo que muchas veces es más importante que el ministerio. No podemos volvernos esclavos del ministerio. Somos esclavos de Cristo, por amor, no del ministerio, no del ministerio. Ahora, yo no quiero que usted lo desconecte por completo. Hay necesidad de ministrar, hay necesidad de discipular. Pero tenemos que estar, como en este libro Los Hechos, para mí ha sido un libro que pues ha abierto ministerialmente, valga la redundancia, mucho los ojos de cómo ministrar en la iglesia. Porque no siempre que alguien dice, ay pastor, ¿se puede reunir conmigo? Es necesario. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces las personas se reúnen con alguien o con el otro pastor, le piden un consejo. El pastor Alberto le dice, no, chico, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y ya. Pero como eso no me gusta, pastor, quiero una cita. ¿Para qué? Hay una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que yo te diga algo diferente? Te voy a decir lo mismo. Todos vamos por la misma tijera. Porque tenemos un compromiso ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no es necesario, pero yo quiero que usted encuentre el balance ahí. ¿Sí me entiende? El balance ahí. Esto no es solamente, como le dije, para los pastores, ancianos o maestros. Esto nos incluye a todos. A todos. Desafortunadamente, a veces debemos aprender a decir que no a las distracciones que se disfrazan de necesidad. Hay muchas. Conversaba con personas que me dicen, y quizás usted es uno de ellos, o quizás se sienta de la misma manera, es que me cuesta tanto trabajo decir que no. ¿Cuántos se encuentran ahí? Diga que no. Es que no sé decir que no. Dígalo en inglés, entonces. O en chino. O cómprese una camisa que dice no y simplemente es así. Pero a veces es necesario decir que no, aprender a decir que no. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Yo he tenido que aprender a decir que no, lo voy a decir. Yo he tenido que aprender a decir que no. Menos en las cosas de almuerzo. Cuando invitan al pastor a almorzar, rara vez yo digo que no. El Señor está trabajando conmigo todavía. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Dice el versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, ¿haciendo qué? Confirmando a todos los discípulos. Yo quiero pedirle que usted, por favor, preste atención a lo que le voy a decir ahora para que no lo malinterprete. Para que después no diga, no, el pastor está tirando mensajes subliminales. No, entienda lo que le quiero decir. Después de un largo tiempo de haber estado fuera, ministrando la palabra de Dios, Pablo regresa a Antioquía. Y la iglesia en Antioquía, fue el lugar donde Pablo salía para sus viajes misioneros. Y de seguro, para Pablo, no había otro lugar como Antioquía. Mire, a veces nosotros viajamos por cuestiones del ministerio, por cuestiones de no sé qué, por cuestiones... Y uno se queda en un hotel que las camas son geniales, pero no hay nada. A menos que usted duerme en el piso, ¿no? Ahí no le puedo ayudar. Pero no hay nada como dormir, ¿dónde? En su casa. No hay nada como estar en su casa. Nosotros somos personas de nuestra casa. Los sábados en la casa. A menos que alguien nos invite a almorzar. Pero escúcheme bien. Para Pablo no había otro lugar como Antioquía. No había nada como sentirse en casa. A Pablo no lo esperaba en Antioquía ni un retiro en un hotel, ni tampoco su propia casa en particular. Pero lo que sí le esperaba a Pablo allí era un tiempo de refrigerio. Y lo más probable es que los hermanos de Antioquía
aquellos que apoyaban a Pablo en sus oraciones mientras salía a ministrar, ellos sabían cómo ministrar, cómo cuidar, cómo atender a Pablo con la intención de que sus fuerzas fueran renovadas. Ahora, yo le voy a decir a usted, esto no fue el único caso, Pablo no fue el único. Jesús experimentó lo mismo en el desierto. No le voy a dar la cita, porque todavía nos queda mucho material. Pero Jesús experimentó lo mismo en el desierto, después de haber vencido las tentaciones del enemigo. La Biblia dice que ángeles venían y le servían. La pregunta es, ¿le servían en qué sentido? Uno de los comentarios que estaba leyendo decía que estos ángeles habían tomado forma humana o eran simplemente santos que habían venido y le servían con comida, no sé, hasta allá no quiero tampoco especular mucho, pero el punto es que venían y le servían. ¿Le servían por qué? Porque estaba agotado, 40 días sin comer. Y encima de eso, una prueba que de ahí iba a surgir todo el ministerio. ¿Usted se imagina si Jesús por su debilidad hubiese cedido a una de las tentaciones? Porque fue tentado como hombre, escuchen, no como Dios, como hombre. Lo mismo sucedió con Elías. Si usted conoce la historia de Elías, pues fuego desciende del cielo, consume el sacrificio, degolla a los 400 profetas de Baal. Jezabel dice, mañana le voy a arrancar la cabeza, se va corriendo, ¿no? Y cuando el ángel se encuentra con él, le dice, levántate y come. La pregunta es, ¿quién le trajo la comida? ¿No? Dios siempre se las ingenia para darnos el aliento y el sustento que necesitamos. Hasta cuervos envió para alimentar al profeta. Ahora, tome hoy, si usted tiene cuervos cerca de su casa, tome un pedazo de pollo y déselo al cuervo para que se lo lleve a alguien. ¿Qué va a suceder? Pero Dios siempre se provee de personas, escuche, fieles, hasta animales fieles, que obedecen al mandamiento de Dios para cumplir su propósito. Entonces, no es raro ver en las Escrituras el aliento que Dios provee a sus hijos y siervos cuando terminan una tarea. El ministrarle de esta manera a ellos o a aquellos que laboran en las cosas de Dios es de bendición para todos, tanto para el que lo da como para el que lo recibe. Mire, yo le voy a contar algo y por favor no lo tome. Si usted nos conoce, sabe que no vengo por ahí. Hace 2 años a mí me invitaron a predicar al campamento, al Congreso de Jóvenes en México. Y pues yo fui. Y nos habían seteado dentro de toda la iglesia. Si usted algún día va a Casa de Oración a Guadalajara, eso es, mire, un desastre en el sentido de la cantidad de gente. Entra y sale, puerta, sube, baja. No, eso es. En el momento que dicen 15 minutos para que vayan al baño, eso es como un viernes negro, pero sin dinero. Y eso es por todas partes. Ahora, ¿qué sucedió con eso? Para ellos evitarnos a nosotros eso, nos setearon dentro de la misma dentro de las mismas instalaciones de la iglesia, un cuarto a los de la alabanza y a los predicadores. Mira, ahí no nos faltaba absolutamente nada. El café estaba ahí. Lo único que no había era pan de bono. Era lo único que no había. Pero nos dieron una atención, ¿por qué? Porque ellos decían, no, estamos aquí para la disposición para servirles. ¿Por qué? Porque es un trabajo arduo la predicación. Quizás usted no lo entiende. Aquí hay algunas personas que han predicado, que han hecho, que han dado devocionales o maestros. Sabe que preparar una clase, venir de cero, de estar simplemente sentado escuchando, a preparar una clase, consume mucho tiempo. Consume mucho tiempo. El punto fue que ellos se dedicaron a ministrarnos a nosotros en esa área. Y eso es lo mismo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía con Pablo. Y lo mismo que Dios se ha provisto a hacer con todos sus siervos cuando terminan una labor o mientras están laborando las cosas de Dios. Por favor, no lo tome como que yo quiero que usted ahora, cada vez que termine el servicio, venga y me traiga un café. No, el café me lo tomo antes del servicio. Entonces la iglesia de Antioquía era como estos ángeles ministradores para Pablo. Y esa estadía en Antioquía no habría de durar mucho tiempo, ya que la obra del Señor nunca se acabará hasta el día que Cristo venga por nosotros. Pero mientras regresa, debemos cumplir con todo lo que Él nos ha encomendado. Fíjese que dije todo, todo. Cuando Jesús dice, cuando habéis hecho
todo lo que os he mandado? Decid de vosotros, siervos. Ok, la pregunta es, ¿cuántos aquí han hecho todo lo que Dios le ha mandado? Ok, ni calificamos todavía para eso. Entonces, tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha mandado. No lo tome con el que lo estoy tratando de ofender, por favor. Por tal razón, Pablo sale de nuevo por toda la región de Galacia y de Frigia, pero no va predicando el evangelio para salvación. Quiero que preste atención aquí, sino que va por estas regiones predicando el evangelio para confirmación de la fe. Para confirmación de la fe. Si traducimos esto al día de hoy, es la razón por la cual muchas iglesias hacen conferencias en las iglesias. ¿Para qué? Para fundar más y más, para ahondar más y más la fe de los hermanos. Y eso es lo que hacemos cada semana aquí a través de la palabra de Dios. Cuando nos reunimos para los estudios bíblicos, es con la intención de que usted crezca, de que sus raíces en el evangelio vayan más profundas. Porque en el momento que venga la prueba, ¿qué va a suceder? A usted le va a llegar, a todos nos llega, pero dependiendo de cuán profundo estén sus raíces, usted se va o usted se queda, ¿no? No hay nada malo que usted se doble todo así mientras esté sembrado en el mismo lugar. Normalmente, yo recuerdo hace años yo di ese ejemplo. Normalmente los humildes, aquellos que se doblan fácilmente delante de Dios, el viento les pasa por arriba, pero siguen sembrados en el mismo lugar. Pero aquellos que dicen, a mí no me tumba nada, se quedan bien paraditos, son los primeros que se van. ¿Sí o no? Eso póngale como un sign out. El confirmar a los discípulos conllevaba fortalecer la fe de ellos en la palabra de Dios. Y la palabra usada para confirmar o por confirmar, en el griego es la palabra episterizo. Episterizo con Z. La cual significa hacer, apoyar, sobre. Hacer, apoyar, sobre. Por supuesto, me tuve que detener ahí. Otra vez. En otras palabras, el confirmar a los discípulos era prepararlos, fortalecerlos, fundarlos, arraigarlos en las Escrituras para que ellos también a su debido tiempo pudieran soportar a los débiles. Esa es la razón del discipulado. No es simplemente el pastor predicando a la congregación para que todo el mundo sea feliz. No, el problema es que usted sea discipulado, sea arraigado en la fe para que el día de mañana cuando alguien necesite de usted pueda darle un consejo sabio conforme a la palabra de Dios. En vez de decirle, ve y pregúntale al pastor. No, usted mismo arraigado, escuche, arraigado. Si usted es una persona inconstante, pues es hora de... Más adelante viene. En otras palabras, el confirmar a los discípulos era para prepararlos, fortalecerlos, fundarlos, arraigarlos en las Escrituras, para también poder soportar a los débiles, para cuidar de la iglesia, para promover la santidad dentro de ella. Y estos discípulos serían más adelante sobre los cuales los nuevos, los pequeñitos de una congregación, entonces se apoyarían. Y a eso nos ha mandado el Señor. Muchas veces pensamos que la gran comisión es simplemente predicar el evangelio para salvación y ya. Pero eso es solamente una parte. Una parte. Vaya conmigo a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Versículo 18. Vamos de 18 a 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la gran comisión incluye la predicación del evangelio, seguro. Por ende, cuando las personas creen, son nacidos de nuevo. Y una vez que han creído, son entonces bautizados
Es por esa razón por la cual no creemos ni afirmamos en el bautismo de infantes o de niños, porque en la Biblia el bautizo viene después de creer. Siempre, después de creer. Y una vez que han creído, son bautizados como acto simbólico de identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Pero aquí no termina la gran comisión. Tenemos que enseñarle a los creyentes a obedecer al Señor en todo lo que Él nos ha mandado. Ahí lo dice bien claro. A que guarden todas las cosas. No aquellas que le conviene, ni las que son fáciles, ni las con las que yo estoy de acuerdo. No, todas las cosas que yo os he mandado. Y el guardar todo lo que nos ha mandado significa enseñarles a ser obedientes a lo que la Biblia dice. Ninguno de nosotros exigimos, cuando digo ninguno de nosotros, estoy hablando en general, ninguno de nosotros exigimos obediencia a opiniones pastorales. ¿Entiende eso? Bueno, hermanos, a mí me gusta el Real Madrid y a todos aquí les tiene que gustar el Real Madrid y si no se van al infierno. Es una opinión personal, ¿no? Nunca enseñamos obediencia a una denominación tampoco, ni a ningún concilio. Dios nos ha mandado enseñarles a obedecer ¿a quién? A Dios. A Dios. Y esto es lo que Pablo hacía con los creyentes. Se convertían, iba y los confirmaba. Los fortalecía, los llevaba a servir y temer a Dios sobre todas las cosas. Pablo sabía que su tiempo aquí en la tierra no era para siempre. ¿Cuántos saben que su vida aquí no es para siempre? Sus días están contados. Usted no sabe cuánto le quedan, pero están contados. Enséñame a enumerar mis días para aplicar sabiduría a ellos, decía David. O Salomón. Pablo sabía que su tiempo aquí en la tierra no sería para siempre, por tanto su meta estaba en las cosas de arriba. Él quería terminar la carrera fielmente, guardar la fe, ser fiel a Dios y ser encontrado digno del llamado que Dios había depositado en sus manos. Al haber alcanzado una gracia tan inmerecida y una misericordia tan grande, Pablo encontraba como obligación el ser esclavo de Cristo por amor, al proclamar de la misma manera la misma gracia y misericordia a todos los creyentes. A todas estas, Priscila y Aquila se quedan en Éfeso. Y es aquí donde la historia toma un giro completamente diferente, porque ya no vamos a hablar de Pablo, ahora vamos a hablar de tres personajes que aparecen ahí. Priscila, Aquila y Apolos. Y de aquí es donde surge entonces el título de la enseñanza. Pablo se había ido a confirmar a los discípulos en la región de Galacia y de Frigia, y algo sucede en Éfeso. Ahora yo quiero que usted note lo siguiente. Pablo no le delegó a ellos ningún ministerio. Pablo no le dijo, bueno, lo que yo voy a Éfeso, ustedes se queden aquí, y si algo se sale de fuera de eso, ya ustedes saben. Pablo no le dijo eso. No le delegó ministerio, ni ninguna responsabilidad espiritual mientras él no se encontraba. Cuando Pablo le escribe a los jóvenes Timoteo y Tito, les deja saber que los había dejado en Éfeso y en Creta para enderezar la iglesia. Aquí te dejé para esto, aquí te dejé para esto. Pero eso no fue el caso con Aquila y Priscila. Siempre se corre el peligro de que falsos maestros se introduzcan en las iglesias, porque lo único que quieren conseguir es lo material en las ovejas. No en balde, algunas personas en algunos países le dicen al dinero lana. Es lo que buscan en las ovejas, la lana. Pero Pablo no hizo esto con Priscila ni Aquila. Pero escuche, eso no impidió que ellos hicieran su parte si fuese necesario. Y aquí surge, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, aquí nos encontramos con un varón celoso por la palabra de Dios, Apolos. Nos encontramos con un hombre que es elocuente y poderoso en las Escrituras. Moisés decía, ¿cómo tú me vas a usar? Le decía a Dios, ¿cómo tú me vas a usar si yo soy torpe en hablar? Pero este no es el caso de Apolos. Apolos no se trababa cuando hablaba. Apolos se sabía el significado de todas las palabras que decía. ¿Se acordaba quién? No, Apolos era. Y quiero decirle que personas así presentan un grave peligro para el reino de las tinieblas. Le voy a decir por qué. Porque nada puede en contra de una persona celosa por las cosas de Dios, que sea poderosa en las Escrituras, es decir, que conoce lo que está hablando, concerniente a la Biblia y del carácter de Dios, y aparte de todo eso, también era elocuente. Era un ejemplo de predicador. Quizás, en una congregación donde hubiera mujeres solteras, estuvieran todas, ay, es que habla tan lindo. Y los demás predicadores, nosotros todos celosos, oye, no se equivocan ni nada. Ese era Apolos. Pero mire, esta palabra elocuente viene del griego logios. De ahí sale la palabra logos. Espérate. Porque logos es usada en Juan cuando dice en el principio era el verbo, el logos. Pareciera que la descripción de logios se encuentra en el versículo 24, donde dice poderoso en las Escrituras, porque Dios sostiene el mundo con el poder ¿de qué? De su palabra, con el logos. El logos creó las cosas. Habló Dios, dio el logos. Apolos debió haber sido tal predicador que cautivaba a la audiencia con su manera de hablar con conocimiento. Sus convicciones acerca de la palabra de Dios eran muy convincentes. Ese le vendía hielo a un esquimal. ¿Sí entendió, no? Para ser vendedor hubiese sido tremendo. Mire, sentarse a escucharlo hablar, debió haber sido un acontecimiento tremendo. Yo nada más que me lo imagino, pero eso me da gracia, ¿no? Porque me lo imagino. Debió haber sido un acontecimiento tremendo, ya que estas características no se mencionan para nadie más en la Biblia. Nadie más, ni Pablo. Claro, con razón, la iglesia de Corinto después dice, no, Pablo, ese es apóstol. Sí, pero no, yo soy de Apolos. Mi preferido es Apolos, mi favorito es Apolos. Pastor, ¿quién predica hoy? Apolos. Bueno, no hay que decirle llegue puntual. El servicio empieza a la 1 y ya a las 10 de la mañana están todos sentados aquí. Así era, así me lo imaginaba, ¿no? Esas características de Apolos no las tiene nadie más en la Biblia, por lo menos no se menciona nadie más en la Biblia. Sin embargo, ahí viene sin embargo, solo conocía el bautismo de Juan. Ahora, hoy no tenemos el tiempo para entrar en ese debate. Y eso vamos a dejarlo para la próxima semana, hablando acerca del bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu Santo. Pero quiero que veamos a lo que Priscila y Aquila hacen cuando escuchan a Apolos predicar acerca del bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ese era un matrimonio. Hablando con alguien una vez me dijo que había un predicador diciendo que ambas eran mujeres. Ok, Aquiles,
De ahí dice la palabra, de ahí dice el nombre de Aquila. Priscila y Aquila hacen cuando entonces escuchan a Apolos predicar cerca del bautismo de Juan. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y aquí nos vamos a quedar por un buen rato. Aquí nos encontramos con un suceso que no parece tener mucha importancia. Gran cosa. La Biblia no dedica un capítulo entero a este acontecimiento, sino solamente un versículo, y la mitad de un versículo. Pero yo quiero que indaguemos por unos minutos aquí, porque si cada cristiano que tiene celo por las Escrituras y por la verdad de la palabra de Dios hiciera lo que hicieron estas personas, la iglesia del día de hoy no estuviera en tanta crisis como lo está. Aquí vemos que Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Esto significa que predicó sin temor. Vamos a empezar por ahí. Sin temor. Sin preocupación de lo que los demás judíos pensaran de él. Mire, yo le digo una cosa. ¿Quería que le diga un secreto? ¿Le digo un secreto? Chismoso soy. A veces hay mensajes que yo como predicador digo, pues todo el mundo va a estar, amén, gloria a Dios, aleluya. Y hay otros mensajes que yo sé, este va a ser un poco difícil. Y se les nota en la cara. De verdad se les nota en la cara, por mucho que lo quieran esconder. Se les nota en la cara que no les gusta. Pero ¿sabe qué? A Apolos no le interesó eso. ¿Usted no cree que lo que estaba predicando en la sinagoga delante de todos los judíos religiosos no era para contención con ellos? Apolo predicó sin denuedo, con denuedo, sin miedo, sin preocupación de lo que los demás judíos pensaran de él. Apolo estaba hablando del Mesías. Él estaba probando que Jesús era el ungido de Dios, que muchos de ellos aún estaban esperando, ¿no? Cuando ven el Mesías, ya vino, murió, resucitó y ascendió. ¿Qué más está esperando? No, el Mesías va a venir un día, un caballo, no tal color. Bueno, sí, al final del tiempo, no ahora. Sin embargo, lo que pudo hablar de Cristo no fue en su totalidad, porque solo conocía acerca del evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. Pero nada más. Nada más. Al contrario, Aquila y Priscila habían estado con Pablo en sus viajes misioneros. Ellos habían entendido la magnitud del bautismo de Juan para arrepentimiento, pero también conocían del bautismo del Espíritu Santo en cuanto a la unidad del cuerpo, juntamente con las promesas del Señor para con nosotros. Ellos habían notado una deficiencia en cuanto a la doctrina que Apolos predicaba. Ellos dijeron, tremendo predicador. Ni me quedé dormido con él. Pero no predicó del Espíritu Santo, no predicó del bautismo del Espíritu Santo, no predicó de la resurrección, no predicó de... Tenemos que hablar con él. Ellos encontraron una deficiencia en cuanto a la doctrina que Apolos predicaba. No que estaba equivocada, Apolos no estaba predicando herejías, no que estaba equivocada, sino que estaba incompleta. Le faltaba un ingrediente. Aún no había recibido una mayor revelación en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Y esta reunión en la sinagoga era una reunión pública, donde a veces ocurrían contiendas referentes a cosas de doctrina. Recuerda que dice que Pablo discutía con los judíos en la sinagoga. Eso era, usted sabe, ¿no? Pero nunca, y aquí es donde quiero que preste su atención, nunca fue la intención ni de Aquila ni de Priscila avergonzar con su conocimiento a Apolos. Apolos podía haber dicho por aquí, no, porque solamente es el bautismo para arrepentimiento, solo el bautismo. Y ellos ahí diciendo, públicamente yo no lo voy a corregir. Yo creo que usted piense en esto, porque esto dice mucho de ellos. Mucho de ellos. Lo cual denota una sumisión extrema por parte de ellos hacia las costumbres de los judíos, los cuales, aunque tenían el derecho de hacer corrección de lo que Apolos estaba enseñando, no se atrevieron a hacerlo en público. Primero, porque no ganarían nada humillándolo, número uno. Y especialmente en el caso de Priscila, la cual siendo mujer, no se le permitía hablar en la sinagoga. Si Priscila hubiese sido una mujer
que no estaba sujeta a su esposo, a Aquila, y hubiese sido de la que no, en Cristo todos somos libres, se hubiese parado de atrás, o allá atrás, o allá atrás, o allá atrás, y decía, está equivocado, eso no es lo que dice la Biblia. Sin embargo, por temor a Dios, por respeto a su esposo y a la tradición, aún teniendo la razón, ¿qué hizo? Se hizo mansa, y ahí es donde vamos a entrar con la mansedumbre. Y esperaron a que terminara todo, lo tomaron aparte, se acercaron a él en lo privado. Usted no sabe la cantidad de cosas que Dios hace en lo privado que después saca a la luz. Pero nosotros vivimos en una sociedad donde no importa lo que se haga, cuando nos nace hacerlo, ahí lo hacemos. Y es el error más grande que podemos cometer. El error más grande que podemos cometer. Si oramos en lo privado, dice Dios que Él nos recompensará en público. Si tienes algo en contra de tu hermano y vas a lo reprender en privado, dice que si te oye, ganas a tu hermano. ¿Cuántas cosas Dios no nos manda hacer en privado que después en público dice, mira, ahí está el fruto? Pero nosotros queremos hacerlo en público y para eso no hay que hacerlo aquí en la congregación. Para eso está Facebook. Es público. Es público. Sin duda, ellos habían pasado mucho tiempo con el apóstol Pablo y habían adquirido o recibido de él una considerable cantidad de conocimiento en cuanto a la gracia de nuestro Señor Jesús. Imagínense irse con Pablo en un viaje misionero. Pablo no hablaba de fútbol, ni de trabajo, ¿no? Ni de nada más. Pablo era doctrina, 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 porque por muchos años la recibió directamente del Señor. Y a donde iba bien enfocado. Él se iba con su lanza bien afilada. ¿Dónde? Pues ¿dónde puedo meter? Por aquí mismo. ¡Guau! Y él mismo decía, así era. Entonces, por tal razón, aquí Aquila y Priscila probablemente recolectaron tanta cantidad de conocimiento en cuanto a la gracia de Dios. Y ellos de la misma manera que habían recibido por gracia este conocimiento, Pablo no se los cobró, como los ladrones de hoy. Lo recibieron por gracia lo dieron ¿a quién? A Apolos. Con la simple intención de edificarlo en la fe. No fue con la intención, yo quiero que usted preste atención ahí, porque no fue con la intención de, déjame mostrarle que nosotros hemos estado con Pablo. Ven acá, mijito, siéntate ahí. Déjame decir, no. Por eso le digo, el tren de la mansedumbre nos lleva más lejos y más rápido. Tampoco fue con la intención de dejarle saber que no debería estar enseñando a menos que supiera toda la revelación de la palabra de Dios. La intención de su corrección o exposición de toda la palabra de Dios no fue, sino con la intención de poder promover el Evangelio de Cristo en toda su totalidad. A ver, pregunta, ¿nos equivocamos? ¿Quiénes no se equivocan? Por favor, levante la mano. Todos nos equivocamos. Como pastor cometemos errores. Y una cosa es predicar un error y otra cosa es predicar una herejía. ¿Entiende eso? ¿Okay? Hay errores en todas las enseñanzas o en la mayoría de ellas que usted escucha. La gente quiere decir Pablo y dice Pedro. Dijo Pedro, no sabe lo que está hablando. Es un error. A veces usted no confunde el nombre de sus hijos. Pero en ese momento que se les reprende a alguien, o se le dice, mira, no te equivocaste en esto, o lo que sea, ahí vamos a entrar un poco más adelante. Ellos lo hicieron con la actitud de ¿qué? De edificar. De edificar. No solo fue una buena obra la que hicieron Aquila y Priscila en comunicarle a Apolos la deficiencia en su enseñanza, para provecho de las almas de los oyentes, sino que aún mayor, veo cómo es que Apolos recibió con mansedumbre lo que ellos le dijeron. Especialmente, escuche, dentro de la tradición judía, especialmente viniendo de una mujer. Ahora, yo no quisiera pensar que haya personas dentro de la congregación que por simplemente el hecho de que alguien es mujer, digan, esa no sabe lo que está hablando, yo soy él. Dará cuentas a Dios por eso. Mire, cada uno de nosotros, en general, estamos propensos a pensar que tenemos algo correcto
Y eso va junto con lo que venía en la administración. Que tenemos algo correcto y nos sembramos ahí y no aceptamos nada de nadie. Nada. Yo soy culpable de eso. A veces si yo me siento que estoy correcto en eso, mira, usted no me mueve de ahí. Pero, el peligro de eso es que entonces desecho la información dada y ni siquiera la considero. Me hago un necio. Los necios no reciben corrección. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, esto es lo que sucede con Apolo. Me llama la atención que Apolo recibe con mansedumbre lo que ellos le estaban diciendo. Y el que estaba predicando en la sinagoga, ¿quién era? Apolos. El que era poderoso en palabras, el que era elocuente, ¿quién era? Apolo. Después le he dicho, ustedes dos ni siquiera están aquí en el grupo de los predicadores. Échense para allá. No. Hay tanta enseñanza aquí en este pequeño versículo. Por eso le dije, subraya ahí ese versículo. Apolo recibió todo lo que ambos le dijeron. Y esto nos muestra que en cada situación parecida, donde se preste la oportunidad para enseñar o para corregir, ambas partes deben de proponerse en el corazón ejercer la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Dominio propio es dominio propio. Mansedumbre es poder bajo dominio propio. Cuando usted, bueno, por ejemplo, los que saben del campo, los que somos guajiros, estaban los toros, no le voy a decir el proceso cuál era, pero ya después eran bueyes, y se dice, el buey es, ¿qué? Manso. Pero una pregunta, si el buey se sienta arriba de usted, ¿qué sucede con su vida? ¿Se encuentra con el Señor rápido? ¿Sí o no? Porque es un animal bien fuerte que es para trabajar, pero es que manso. Cuando el guajiro lo hace así, para acá, hasta nombre le ponen. Desobediente. El buey se va por ahí, es un buey manso, ¿no? Entonces es poder bajo dominio propio. Ejemplo de mansedumbre, Cristo en la cruz. Cristo le dijo a Pedro, yo podía haber llamado una legión de ángeles y haberlos desaparecido todos de la faz de la tierra. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Oró por ellos. Absorbió nuestra ofensa. Eso es mansedumbre. Teniendo el poder para hacerlo, dominio propio, no. Hasta el fin, consumado es. ¿Quiere que le muestre otra cosa de mansedumbre? Si alguien te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Porque en ese tiempo la ley era que si el soldado romano te decía, ve conmigo 1 milla, esa persona tenía que ir, abandonar todo, aunque vaya por una boda. No, es que voy para el servicio de la iglesia. El pastor dice que no vayamos tarde. Conmigo 1 milla. Ok, tenía que ir. Sin embargo, Jesús está diciendo, no vayas con él 1 milla, ve 2. Tu poder, tu derecho, bajo dominio propio. No lo ejerzas. Mantente sometido. Me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si Apolos hubiese tenido en poco a Aquila, al hombre, por haber dejado que Priscila también le hablara? ¿Qué opinión hubiese tenido él de él? No sabe tener a su esposa en sumisión, dejar que hable delante de la presencia de mí. No. En ambas partes podemos ver cómo es que la mansedumbre, nacida de un corazón humilde, obra siempre para edificación mutua. Ambas partes fueron edificadas por la sencilla razón de que aunque Priscila no podía enseñar públicamente por ser costumbre judía, Apolos recibió lo que ambos tenían que decirle al respecto en cuanto a la doctrina. ¿Qué tienes que decirme, hermana? No, esto. Muchas gracias. Gracias, te lo agradezco de corazón. Yo quiero darle 2 pasajes en donde podemos ver cómo es que el tren de la mansedumbre nos lleva más lejos y más rápido que si nos montamos solamente en el tren del conocimiento. Vaya conmigo a 1 de Pedro 3, por favor.
En ese todo el mundo se quiere montar. En ese todo el mundo se quiere montar. Todo el mundo quiere saber más y aplicar menos. Imagínense. Al hombre en el jardín del Edén le dieron 2 árboles, le pusieron 2 árboles y le dijeron, del árbol del conocimiento no comerás, pero del árbol de la vida puedes comer. ¿A dónde fue el hombre? Porque mire, ¿quiere que le diga algo? En paréntesis, el enemigo de nuestra alma siempre nos va a mostrar cuán malo Dios es. ¿Se entendió? Porque Dios no es malo. Pero de alguna manera Él va a hacer de que Dios es malo. Porque al decirle, con que te ha dicho Dios que no comas de ese árbol. En otras palabras, te ha dado todo, que malo es Dios que no te deja comer de esa matica. Oye, mira lo bien que se ve ese manguito. O lo que sea, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que ese es mejor tener conocimiento, porque sin saber que eso nos lleva directamente ¿a dónde? A endurecer el corazón. No se preocupe, no se fije tanto en lo que Dios le ha dicho, no hagas. No es que yo quiero hacer, es que yo quiero hacer, es que yo quiero hacer. Bueno. Adelante. Tenemos que montarnos en el otro tren, el que va para el otro lado. Primera de Pedro 3, versículo 13. Si usted quiere hacer un estudio de la mansedumbre, pues lo puede hacer en su propio tiempo. Pero por favor, no para enseñarle a otros. Si se lo va a predicar a alguien, predíqueselo al espejo. Y si quiere más personas, pues pongan más espejos. Que los rodeen. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No, eso hoy los cristianos hoy le llaman maldición. El enemigo me está atacando. Y aquí está diciendo Pedro, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Cuándo? Siempre. Aún los sábados por la mañana, siempre. ¿Sabe por qué dije sábado por la mañana, no? Cuando los testigos de Jehová vayan a la casa. Siempre preparados para presentar defensa con todo conocimiento y poder. ¿Dice? Con mansedumbre y reverencia. No sé cuántos recuerdan aquí, se dio un estudio cuando estamos en el otro edificio acerca de estamos hablando de la iglesia saludable. Y se trataba del evangelio, la predicación del evangelio, el evangelio en la iglesia. Y realmente le digo, cuando miramos nuestra manera de evangelizar a otros, especialmente aquellos que piensan contrario a nosotros, y lo medimos con lo que dice la Biblia aquí, con mansedumbre y reverencia, oye, estamos completamente a 100 millas luz de ahí. Porque cuando nos aferramos a la verdad, la mansedumbre se fue por la puerta. Nos falta. Y la reverencia, pues, ni se diga. Dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero dice el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La pregunta es, si esto aquí, este pasaje de Pedro, es en cuanto a los que no conocen a Dios, ¿cuánto más impacto cree usted que puede hacer en la vida de un hijo de Dios? Si nos tratamos cada uno los unos a los otros con mansedumbre y reverencia, con respeto, con dignidad, con valor. ¿Qué tal? Pero para esto es necesaria la mansedumbre, porque de simplemente hablar con la verdad, porque es la verdad, no significa que tiene que ser recibida por el oyente. ¿Cuántas veces usted ha tratado de decirle la verdad a alguien y no la recibe? ¿Cuánto usted se frustra?
Bueno, ¿será culpa del oyente o será culpa que usted lo hizo sin mansedumbre y sin reverencia? Cuando alguien viene a venderle a usted algo que usted sabe que no funciona, ¿qué usted hace? Usted no lo deja ni terminar de hablar. A nosotros una vez nos vendieron en un mall, en mall de Brandon, le dio bandeja y todo. Estaban vendiendo una maquinita esa de un steamer. ¿Cómo se dice eso en español? Por favor, no diga steamer. ¿Cómo se dice eso en español? Ahí está, de vapor, hay un beso. Y claro, en el mall, pues, la camisa que tienen ahí parece que ya está entrenada para que se aliste en momentos que nada más que pasan la... Y claro, a veces uno saca la ropa del closet y las camisas tienen como la... O sea, solamente para... Es mejor ponerlo ahí y hacerle... tal y como te lo venden allí. No, vamos a comprar esa máquina, compramos la máquina, llegamos a la casa. ¿Qué hicimos? Fuimos directo a buscar la primera camisa estrujada que había. ¿Qué dicen las instrucciones? Porque leemos las instrucciones. ¿Qué dicen las instrucciones? No, échale agua tal, échale un poquitico de sal, que si la espuma, que la espuma no el vapor, no sé qué. Espere 3 minutos. No, estoy pidiendo más tiempo que planchar la camisa. ¿No? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a... Ok, ya es hora. No, eso fue un acontecimiento en la casa. ¿Está conectado esto? No funcionaba. Cuando empezó a funcionar, empezó a tirar el agua con sal por toda la camisa. ¿Qué es esto? Fuimos al otro día a decirle, mira, devuelve el dinero. Ustedes son unos ladrones. No. Mire, el problema es que esa no... Hay un modelo, no quiero nada. Ya a ese punto ya, como probamos que no trabaja, al otro día no me interesa el modelo que use. No me interesa si son las que van a usar en el cielo cuando hagan el lino fino. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Pero ¿qué sucede cuando tenemos algo o confrontamos a alguien que sabe o pensamos nosotros que está equivocado? Cuando sabemos nosotros que nosotros tenemos la verdad, porque sí la tenemos. Jesús dijo, yo soy la verdad, soy el camino, la verdad, la vida. ¿Qué sucede con nuestra disposición? ¿Somos propensos a escuchar, aunque estén en el error? ¿O somos propensos a... No me hable de eso, te voy a decir la verdad. Cuando se lo hacen a usted, ¿cómo usted se siente? ¿Usted escucha? Si usted va a hablarle a alguien, o alguien viene a hablarle a usted, como digo, si usted va a hablarle a alguien, y la persona dice, no, tú no sabes lo que está hablando, déjame, te voy a hablar la verdad. Y usted, ¿qué hace automáticamente? Se cierra. Pero ¿no piensa usted que lo mismo sucede con nosotros? Cuando alguien viene a nuestra puerta, tenemos la oportunidad y nos dice, no, imagínate, yo le estaba orando a los angelitos del cielo, que no sé qué, y enseguida entramos ahí con la espada. ¡Eso es idolatría! Buena suerte si te lo puedes ganar para Cristo. Porque lo que hicimos fue, le estamos diciendo la verdad, pero no consideramos la mansedumbre. Tenemos la verdad, pero la mansedumbre se nos fue. La cambiamos por el conocimiento. Ese no es el problema. Aquellos que toman notas, escriban lo siguiente. Si usted se encuentra en una situación donde piensa que es necesario corregir algo dicho, hecho o algo por hacer, hágase las siguientes preguntas. Lo que voy a decir, ¿lo voy a decir para edificación? Lo que voy a decir, ¿lo voy a decir desde un lugar de mansedumbre? Lo que voy a decir, ¿lo voy a decir de manera respetuosa? Lo que voy a decir, ¿lo voy a decir en amor? Considerando al hermano como más importante que mí mismo. Si responde no a algunas de estas preguntas, entonces no es hora de hablar nada. Es hora de orar mucho. Pero esto no aplica solamente a los que hablan, también aplica a los que escuchan. Vaya conmigo a Santiago 1:19, por favor.
Santiago 1:19. Fue la misma situación que se trajo aquí en la alabanza. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿cuántos hombres? Todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre, desafortunadamente, o afortunadamente, no sé desde el punto de vista que lo vea, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Recibe la palabra cómo? Con mansedumbre. Ya eso me lo sé. Mansedumbre. Van a hablar de eso otra vez. Mansedumbre. Ese no sabe predicar. Mansedumbre. No sabe lo que está hablando. Mansedumbre. Lo mismo se puede preguntar, escuche, antes de disponerse a escuchar una corrección o una exhortación de parte de algún hermano o persona en general. Porque no simplemente somos en la congregación. En nuestros lugares de trabajo a veces el jefe viene y nos dice, ¿eso que hiciste? ¿Eso es una basura? Con mansedumbre, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Me puedes mostrar? No, esto lo hiciste mal, pusiste esto aquí, pusiste esto allá. No me di cuenta, perdona, yo lo arreglo. En vez de, ¿a quién piensa que le está hablando? Yo soy hijo del rey. Y todo el rollo, ¿no? Y todo el rollo. Cuando nos den una corrección o una exhortación, hagámonos las siguientes preguntas. Lo que me van a decir, ¿lo voy a recibir con un corazón dispuesto? Siendo pronto para oír, tardo para hablar y más tardo para airarme. Lo que voy a escuchar, lo voy a escuchar con la intención de recibir la información en vez de recibirlo con la intención de defender mi posición. ¿Usted nunca ha hablado con una persona así? Está hablando con una persona y de repente, pues tú le pones en la cara que está aquí pensando, ¿qué es lo que te va a decir? No está recibiendo la información que tú le das. Está más interesado en qué, en refutar, en contender, en probar su punto. No sabemos escuchar. Ese va a ser un tema de una serie que vamos a ver. Aprendiendo a escuchar. Las mujeres, las esposas van a decir, gloria a Dios. ¿Pero quiere que le diga algo? Los esposos van a decir lo mismo. Gloria a Dios. Está en nuestra naturaleza, hermanos, el no saber escuchar o el no querer escuchar. Lo que voy a escuchar, lo voy a escuchar con la intención de recibir la información en vez de recibirlo con la intención de defender mi posición. Otra pregunta, lo que me van a decir, lo voy a recibir con la intención de desechar la maldad que está en mí, desechando la contienda que está en mí, desechando la venganza que está en mí. Y no lo tengo escrito aquí, pero voy a dar otra pregunta. Lo que voy a escuchar, lo voy a escuchar sin mirar la paja en el ojo de mi hermano. Porque ahí sí se nos va. Me está hablando a mí llegar temprano y siempre está tarde él. ¿Cuántas veces nos sucede? Simplemente porque alguien, escuche bien, esto va a ir en contra de muchas cosas que nosotros hemos aprendido en el pasado. Simplemente por el hecho de que alguien no esté viviendo a 100% y venga a corregirlo en algo, no podemos nosotros simplemente descalificar y decir, no, tú no haces eso, a mí no vengas a predicarme eso. Porque si ese fuese el caso, ¿por qué habríamos de prestar atención a Pablo cuando habla de los matrimonios? No estaba casado. O a Jesús cuando hablaba de los hijos. No tuvo hijos. No necesariamente alguien venga a decirte, hermano, mira, vi esto mal en ti o vi esta actitud, lo que sea. Aunque esa persona sea igual, reciba lo que usted tiene para usted. Esa es mansedumbre. El orgullo dice, a mí no está hablando de eso. Cuando tú lo hagas, entonces tú me dices. No. Porque nos vamos a perder la instrucción de Dios
en nuestras vidas, porque Dios quiere usar y va a usar a quien quiera usar. Y Dios muchas veces usa a personas inconversas para traer corrección a nuestras vidas. ¿Sí o no? ¿Cuánto lo han experimentado? Hasta los borrachos. Ahora, escuche, si usted viene a alguien y le dice, si yo vengo y le digo a Carlos, ya voy a agarrarla con Carlos. Si yo vengo y le digo a Carlos, Carlos, tengo que hablar algo contigo, recíbelo en el amor del Señor. Ya Carlos se pone nervioso, ¿no? Le digo, no te habrás dado cuenta, pero el pelo se te está poniendo rubio. El Señor me mostró que el pelo se te va a poner rubio. Güero, vaya, para los que son mexicanos. Carlos va a decir, ok, bueno, gracias. Y Carlos va a ir al espejo y va a decir, no creo que tenía la razón. Pero bueno, en vez de defensivamente, ¿entiendes? Hay cosas que sí están ahí. Y por eso la parte de escudriñar nosotros, cuando alguien nos dice, mira, te vi con esta actitud, Señor, ¿será? Por favor, muéstrame si esa es la actitud para yo cambiar. En vez de, no soy así. No, tú eres así. ¿No? Entonces, usted también tiene que llevar todo, escuche, tiene que llevar todo ¿a dónde? Y usted tiene el mismo Espíritu Santo. Si alguien viene a usted con una profecía, o viene a usted con una palabra, o con una no sé qué, y no va en línea y no la encuentra por ningún lugar, bueno, probablemente. Especialmente algo que venga así fuera completamente de que Carlito se le ponga el pelo rubio. Si no se le pone el pelo rubio en ningún lugar. Blanco ni siquiera, yo creo, ni cana tiene. Pero sí me entiende lo que le digo. Estemos siempre dispuestos a recibir algo de alguien que nos diga, mira, quiero decirte esto. Ya. Desintonice, desconecte la boca. Póngase un zipper. Y abra los oídos. Nada más, reciba. Y al final, como dice en inglés, eat the meat, spit out the bones. Toma lo que es para usted y lo que no es para usted, pues simplemente lo desecha. ¿Okay? Entonces, estas son cosas con las cuales no nacemos. ¿Quién nació manso? Pero la mansedumbre sí nace en nosotros como parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando el Hijo de Dios decide que el fruto de mansedumbre es necesario para su edificación y formación espiritual? La mansedumbre no es un adorno más en la vida del cristiano. Mira todos los frutos que tengo. Mira. No, es un estilo de vida. La mansedumbre es un estilo de vida. Es un acto de la voluntad, la cual nos lleva siempre a fomentar la unidad entre los hermanos, tal y como hemos venido estudiando en los estudios bíblicos. La base para la unidad es ¿qué? La humildad. Pero le añadiría, la base para nuestra unanimidad, no es lo mismo estar juntos que unánimes, unanimidad es la mansedumbre. Es tener poder bajo dominio propio. Es decir, de antemano, lo que puedo hacer, lo que puedo decir, si no va a edificar, aunque tenga el derecho, si no va a edificar, construir, formar, alentar o ayudar a la causa de Cristo, ni lo voy a decir, ni lo voy a hacer. Es nosotros mismos colgándonos en un madero, ¿entiendes? Es nosotros mismos crucificando nuestra propia carne para decir no, con tal de que tú seas el que lleve la ventaja, con tal de que tú seas el que salgas, que luzcas bien, yo voy a tomar la ofensa, yo la voy a absorber. ¿Ok? Apolo fue edificado por las palabras de corrección de Priscila y de Aquila, los cuales no fueron instruidos por el apóstol Pablo para hacerlo. Sin embargo, vieron necesario, por amor a Dios y a su palabra, que tal exposición de la deficiencia sería para mayor beneficio en cuanto a la gran comisión. ¿Qué sucedió? Versículo 27, si regresa conmigo ahí. Si nuestro enfoque es el amor a Dios y la lealtad a Dios, mire, ese es el punto de la unidad nuestro irrevocable, porque tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Termino con esto. El fruto de la mansedumbre
la cual nos lleva de la mano hacia el conocimiento de Cristo más claramente, producen aquellos que se dispongan un precioso fruto de madurez. Apolos, con todas las flores que le pusieron aquí en este libro de los Hechos, Apolos, siendo adiestrado en las cosas del Señor y habiendo recibido con mansedumbre la palabra implantada, fue de gran bendición, de gran provecho para los hermanos de Acaya que ya habían creído. ¿Cuánto no habría crecido en la gracia Apolos en esa conversación? En tan corto espacio de tiempo, para que Dios lo usara tan poderosamente para con los judíos. ¿Cuánto no habrá crecido? ¿Sabe por qué? Porque dispuso el corazón de ser manso y recibir la palabra implantada, y recibir la corrección, y recibir la exhortación, y recibir lo que sea, lo recibió. En vez de decir, yo soy Apolos. Hello. Aquí la palabra vehemencia, añadiéndole por encima que ya predicaba con elocuencia y con denuedo. Dice aquí que predicaba la palabra con vehemencia, significa con gran poder, con gran convicción, con gran valor, con gran vigor. Ese hombre no se cansaba. Él se podía predicar 4 o 5 horas sin ningún problema, porque Dios le había dado la fuerza. Si antes funcionaba, si antes de construir una casa, entienda esto, si antes de construir una casa con un destornillador y un martillo, ahora que le había dado un power tools, ¿qué te construye? Si antes predicaba de esa manera, teniendo parte de la revelación, ¿cuánto más ahora que tiene toda la revelación? Pero ¿sabe qué? Dios no quiere dar esa revelación a todos. La pregunta es, ¿cómo está el terreno de la humildad en su vida? O de la mansedumbre para recibirlo. La semilla de la palabra de Dios siempre da su fruto. Los responsables del terreno donde cae somos nosotros. Si queremos ser usados por Dios en gran manera, ¿quién quiere ser usado por Dios en gran manera? Todos. Todos. Tenemos que dejarnos transformar por Dios en gran manera igual. Mientras más usted quiere que Dios lo use, más Dios lo tiene que tratar. Es así, directamente proporcional. No existe tal cosa como que, Señor, yo quiero que me uses para dividir el mar y para levantar los muertos y sacar el pueblo de Egipto. ¿Usted sabe lo que pasó Moisés en el desierto? Pero no, queremos que cristianos de microondas. En una conferencia salen pastores y apóstoles. Y han convertido 2 años. Los dejo con esto. Es fácil querer alcanzar algo para hacer. Es fácil querer alcanzar algo para hacer, porque el hacer trae atención. Mira lo que hice. Mira lo que estoy haciendo para el Señor. Pero la única manera que podemos lograrlo es cuando nos propongamos ser. Mira lo que soy. Mira lo que Dios ha hecho en mí. Mira lo que Dios está haciendo. Cuando nos propongamos nosotros en ser lo que Dios nos ha mandado a ser, entonces Dios nos pondrá para hacer y cumplir lo que nos ha mandado a hacer. ¿Sí entendió? Preocupados primeramente de nosotros, de que Dios obre en nosotros. Mira qué sucedió con Apolos. Él tenía todo el poder de decir, yo soy Apolos. Pero recibió la instrucción y Dios lo usó y fue de gran provecho, gran provecho. Queremos que Dios nos use a nosotros y que seamos de gran provecho para Él, para su reino. Pero tenemos que ser mansos, hermanos. Tenemos que practicar la mansedumbre. Es parte del fruto del Espíritu. Mansedumbre. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo no voy a decirle que si usted quiere ser manso, venga aquí al frente y vamos a orar por usted. Porque eso no depende de mí, ni de nadie más que ore por usted. Eso en su tiempo a solas con el Señor, usted le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ser manso. Yo quiero ser humilde de corazón. Enséñame a escuchar. Enséñame simplemente a cerrar el mundo de mal que está en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias por tu palabra, gracias por la reflexión a nuestras vidas. Gracias, Señor, por el ejemplo que vemos con hombres de Dios, con tanto conocimiento, con tanto poder, con tanta elocuencia. Nadie más en la Escritura tiene tantos adjetivos como predicador que Apolos. Tanto así que el corazón de muchos de los corintios se fue tras él. Pero te quiero pedir en esta tarde, Señor, que cada uno de nosotros podamos aprender de este versículo y disponer nuestro corazón en verdad, tal y como Santiago lo dice. Sea todo hombre pronto para oír. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos entre nosotros si solamente aplicáramos ese versículo? Entonces, mi petición esta tarde, Señor, es que tú nos hagas hombres y mujeres tardos para airarnos, tardos para hablar, pero bien prontos y rápidos para oír. Marca de mansedumbre es acercarnos a escuchar. Cuando te sentaste en el sermón del monte a enseñar tu palabra, tus discípulos se acercaron para escuchar. María, cuando Jesús fue a visitarlos a su casa, se sentó a los pies del maestro para escuchar. Te pido, Señor, que pongas en nosotros ese anhelo de estar propensos y dispuestos a escuchar. Enséñanos a escuchar. Nuestra naturaleza no nos deja escuchar. Nuestra naturaleza nos impulsa a hablar, a defendernos, a criticar, pero no a escuchar. Yo te pido, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, ese fruto en nosotros, que la semilla ya está ahí, dé mucho fruto, Señor. ¿Cuánto no harías tú con hombres mansos? La palabra dice que heredarán la tierra. Es una de las bienaventuranzas, incluso. Y yo te quiero pedir, Señor, que en verdad este mensaje no simplemente caiga en el camino, donde las aves vienen y se llevan el mensaje, o en pedregales, o entre los espinos. Te pido, Señor, que caiga en tierra fértil y que podamos ser nosotros intencionales en cuanto a la mansedumbre. Que prefiramos, Señor, nosotros escuchar antes de enseñar. Que seamos intencionales en escuchar y aceptar la corrección antes de defendernos. Enséñanos, Señor, a cerrar nuestros labios y a abrir nuestros oídos. Grandes cosas puedes hacer tú en nosotros si nos disponemos a hacer esto. Así que te pido, Señor, que en esta semana tú nos des oportunidades para ejercer el fruto de mansedumbre. Es nuestra petición en esta tarde, Señor, que tú nos hagas mansos de corazón. Definitivamente, Señor, sin ti nada podemos hacer, y apartados de ti nada podemos hacer. Necesitamos, Señor, estar injertados, conectados. Así que te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros. Gran provecho reciben aquellos que escuchan las palabras de alguien que ha pasado por el proceso de la mansedumbre, Señor. Y queremos que tú nos uses grandemente para tu gloria y para tu honra. Pero pedimos, Señor, primeramente, antes de hacer, que tú cambies en nosotros para poder ser lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos confiando de que tú harás, de que tú harás. Te damos toda gloria y toda honra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. La iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.